en 1894 en una de las zonas más aisladas del oeste estadounidense. Las autoridades llegaron a una granja perdida entre tierra quemada y silencio absoluto. Lo que parecía una simple evacuación por un incendio terminó destapando uno de los casos más perturbadores de abuso infantil oculto a plena vista durante casi 2 décadas a 4 niños, sin risas, sin preguntas, sin miedo visible, solo obediencia mecánica. ¿Quién era realmente el hombre que decía ser su padre? ¿Por qué ninguno de esos niños sabía hablar con normalidad? ¿Y qué secretos estaban enterrados bajo aquella casa construida con una precisión casi militar? Lo que se descubrió dentro de esas habitaciones y bajo el suelo reveló no solo un crimen, sino un sistema completo de control, castigo y destrucción psicológica. Esta no es una historia de monstruos imaginarios, es una historia real. Y por eso resulta aún más inquietante. Antes de continuar, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita si te interesan los documentales históricos más oscuros y profundos. Y dime en los comentarios ¿desde qué país estás viendo este video? Tu apoyo ayuda a que estas historias no queden enterradas en el olvido. A finales del siglo XIX, el norte del condado de Humboldt, en Nevada, era un lugar que parecía diseñado para desaparecer personas. Kilómetros de tierra árida, caminos casi invisibles y comunidades separadas por horas de trayecto a caballo. Tras el colapso de la fiebre de la plata, muchas zonas quedaron abandonadas, ocupadas solo por granjas aisladas y hombres solitarios que sobrevivían lejos de cualquier supervisión real. En ese paisaje, la soledad no llamaba la atención. Era la norma. La granja de Cornelis Brenneck se encontraba a más de 30 kilómetros del poblado más cercano, conectada únicamente por un sendero que en invierno se volvía intransitable. No había escuela cerca, no había iglesia, no había visitas casuales. Para los vecinos, pocos y distantes, Brenneck era solo otro agricultor silencioso, de esos que aparecen en el pueblo 1 o 2 veces al año, compran suministros y desaparecen otra vez entre el polvo del camino. Durante 15 años, nadie hizo preguntas. Nadie preguntó por los niños que a veces lo acompañaban. Nadie preguntó por qué nunca asistían a la escuela. Nadie preguntó por las madres que jamás se vieron. En una frontera acostumbrada a la muerte, la pobreza y las historias incompletas, el silencio era aceptable. Y ese silencio permitió que algo profundamente oscuro creciera sin interrupciones. Todo cambió en la primavera de 1894, cuando una sequía extrema convirtió la región en un polvorín. Un incendio forestal avanzó con rapidez, obligando a las autoridades a evacuar granjas aisladas. Cuando el alguacil adjunto llegó a la propiedad de Brenneck, lo primero que notó no fue el peligro del fuego, sino el silencio absoluto. Había humo saliendo de la chimenea, ropa tendida, herramientas ordenadas, evidencias claras de vida, pero nadie respondió a la puerta. Fue entonces cuando los vio 4 niños trabajando en el campo, alineados con precisión inquietante. No hablaban entre ellos. No jugaban, no parecían cansados. Se movían como si cada gesto estuviera ensayado. Cuando el alguacil se acercó, los 4 se detuvieron al mismo tiempo. No corrieron, no preguntaron. Simplemente esperaron, rígidos, mirando al suelo. Al intentar hablar con ellos, solo la Mayoere levantó lentamente la cabeza. No mostró miedo, ni curiosidad, ni sorpresa. Solo una expresión vacía, como si el mundo exterior no le perteneciera. Señaló la casa
y volvió al trabajo sin decir una palabra. Aquella escena, más que cualquier herida visible, encendió la primera alarma. Porque no había nada normal en esos niños, y todo indicaba que nunca habían tenido permiso para hacerlo. Cornelius Brennick apareció finalmente en la puerta de su casa minutos después. Un hombre de mediana estatura, cabello gris, mal cortado y mirada calculadora. Escuchó con atención el aviso de evacuación, sin hacer preguntas, sin mostrar prisa, sin expresar preocupación por el fuego que se acercaba. Asintió una sola vez. Dijo que reuniría a sus hijos. Lo que ocurrió después dejó una impresión imborrable en los presentes. Los niños se formaron en fila, perfectamente alineados, cada uno con una pequeña bolsa idéntica. No hubo abrazos, ni palabras tranquilizadoras, ni confusión. Bastó un gesto casi imperceptible del hombre para que comenzaran a caminar en sincronía. Aquello no parecía una familia, parecía una unidad entrenada. Durante el trayecto hacia el pueblo, el alguacil intentó conversar con los niños. Preguntó nombres, edades, si tenían miedo, a ninguno respondió. Antes de cualquier mínimo gesto, miraban a Brennick, buscando aprobación. Él, por su parte, respondió solo lo estrictamente necesario. Dijo que eran sus hijos de diferentes matrimonios, que las madres habían muerto. Una historia creíble para la época, demasiado creíble. Y, precisamente por eso, peligrosa. El refugio improvisado en el pueblo estaba lleno de ruido, llanto y movimiento. Familias asustadas, niños inquietos, voluntarios repartiendo comida. En medio de ese caos humano, los 4 niños de Brennick destacaban como figuras fuera de lugar. Permanecían sentados en fila, inmóviles, esperando órdenes. No tocaban la comida hasta recibir una señal. No reaccionaban a nada. Una maestra local, acostumbrada a trabajar con niños tímidos y huérfanos, intentó hablar con la Mayo R. No obtuvo respuesta. Cuando trató de ponerle un lápiz en la mano, la reacción fue inmediata y violenta. La niña se apartó bruscamente, emitiendo un sonido gutural, casi animal. Los otros 3 adoptaron posturas defensivas idénticas. Brennick se interpuso sin levantar la voz. No, Jesús. Su presencia bastó para que todo volviera al silencio. Aquella noche, el alguacil no durmió. Observó cómo los niños no se acostaban hasta recibir permiso, cómo dormían rígidos, alineados incluso en el suelo. Ya no se trataba de disciplina estricta. Aquello era control absoluto. Y si algo había aprendido en su carrera, era que cuando los niños no hablan, es porque alguien les enseñó que hacerlo duele. Al revisar los registros oficiales, comenzaron a aparecer grietas en la historia de Brennick. No existían actas de nacimiento de los niños en el condado. No había registros de matrimonio, ninguna referencia médica, escolar o religiosa. En una época de documentación imperfecta, aquello podía explicarse, pero no ignorarse. Demasiadas ausencias construían un patrón. Cuando las autoridades intentaron entrevistar a los niños por separado, Brennick mostró por primera vez tensión real. Se opuso, alegó que eran demasiado tímidos, que separarlos sería cruel. La insistencia de los oficiales logró apenas unos minutos a solas con cada uno. Lo que encontraron no fueron testimonios claros, sino cuerpos marcados a manos llenas de callos, cicatrices antiguas, miradas entrenadas para no revelar nada. Una frase susurrada por una de las niñas días después resumió todo el horror. Él sabe cuando mentimos, Ann, no era miedo común, era programación. Y con esa frase, las autoridades comprendieron que no estaban ante un caso de crianza severa,
sino ante algo mucho más profundo y mucho más peligroso. La decisión de no devolver a los niños a la granja fue tomada con cautela, pero también con urgencia. Oficialmente, se argumentó que la propiedad debía ser inspeccionada tras el incendio. En realidad, las autoridades sabían que permitir el regreso significaba perder cualquier posibilidad de investigar. Cuando Cornelius Brennick comprendió que no se llevaría a los niños con él, reaccionó por primera vez con emoción visible. No gritó, "No, a mí", simplemente insistió una y otra vez en que sin él los niños no sobrevivirían. La separación fue devastadora. Lejos de mostrar alivio, los niños colapsaron. La Mayoere quedó completamente inmóvil durante horas, como si el cuerpo hubiera decidido apagarse. Otra comenzó a golpearse la cabeza contra la pared en silencio. El más pequeño lloró por primera vez desde que fue encontrado. Aquella reacción desconcertó a todos. El hombre que claramente los aterrorizaba también era el eje alrededor del cual giraba toda su existencia. Con el paso de los días, quedó claro que el daño no era solo físico. Los niños no sabían tomar decisiones simples. No pedían comida, no preguntaban nada. Esperaban órdenes que ya no llegaban. El control había sido tan absoluto que la ausencia de su captor resultaba tan paralizante como su presencia. Para los investigadores, aquello confirmó la peor sospecha. No solo habían sido maltratados, habían sido sistemáticamente quebrados. Con autorización judicial, las autoridades regresaron a la granja. El fuego había pasado de largo, dejando la propiedad intacta, rodeada de cenizas. El interior de la casa era austero, casi clínico. No había juguetes, libros, ni objetos personales. 4 habitaciones idénticas contenían solo colchones finos y cofres con ropa igual para cada niño. Todo estaba organizado con una precisión inquietante. El descubrimiento más perturbador se encontraba bajo la cocina. Un sótano oculto al que se accedía por una trampilla. El olor era insoportable. Allí encontraron cadenas fijadas a las paredes, grilletes de distintos tamaños y estructuras diseñadas para inmovilizar cuerpos pequeños. Pero lo peor era una fosa excavada en la tierra, demasiado profunda para ponerse de pie, cubierta con tablones perforados para permitir apenas el paso de aire. Las paredes de esa fosa estaban marcadas por arañazos antiguos, señales de intentos desesperados por escapar. Aquello no era un accidente ni un castigo improvisado. Era una herramienta diseñada con intención, una prisión temporal pensada para causar sufrimiento prolongado sin provocar la muerte inmediata. Para los presentes no quedaban dudas. A lo que había ocurrido allí era tortura sistemática. En estanterías perfectamente alineadas, los investigadores encontraron cuadernos encuadernados en cuero. Eran registros meticulosos. Brennick había documentado cada día en horas de trabajo, raciones de comida, castigos aplicados. Los niños no aparecían con nombres, sino como sujetos. Las faltas incluían hablar sin permiso, mostrar emociones o mirar directamente a los ojos. Las sanciones estaban descritas con un lenguaje frío y técnico: privación de alimentos en aislamiento total, trabajo físico hasta el agotamiento. El confinamiento en la fosa era reservado para lo que él llamaba resistencia fundamental a cuestionar órdenes, intentar huir o expresar deseo de volver con sus familias. Todo estaba justificado como corrección necesaria. Los cuadernos también revelaban algo aún más oscuro. Había referencias a otros niños, con anotaciones que terminaban abruptamente: han retirado del programa. Fracaso de adaptación.
terminación prematura. Las fechas coincidían con zonas removidas en el terreno. Brennick no solo registraba la vida de los niños que sobrevivieron, también documentó con la misma frialdad a quienes no lo lograron. Tras su arresto, Brennick habló extensamente, no para confesar, sino para explicar. Describió su sistema como un proyecto educativo. Afirmó que la sociedad moderna debilitaba a los niños y que él estaba creando seres humanos más fuertes, libres de emociones inútiles. Nunca reconoció crueldad. Contó que todo comenzó tras la muerte de su propia hija. Convencido de que había sido débil, desarrolló una filosofía basada en resistencia absoluta. Los niños que morían bajo su cuidado no eran víctimas en su mente, sino pruebas de que no eran aptos. No hubo arrepentimiento, solo frustración por haber sido detenido antes de completar su obra. Cuando se le informó que los niños serían reubicados y tratados, mostró enojo real, no por ellos, sino por la interrupción de su sistema. Para las autoridades, fue claro, Brennick no se veía como un criminal, se veía como alguien incomprendido, y esa convicción lo hacía aún más peligroso. El juicio nunca llegó a celebrarse. Semanas antes, Brennick fue hallado muerto en su celda. Había decidido poner fin a su vida. No dejó disculpas, solo una nota reafirmando su creencia de haber hecho lo correcto. Su muerte cerró el caso legal, pero abrió una herida que tardaría décadas en cicatrizar. Los niños sobrevivientes fueron repartidos entre orfanatos y familias dispuestas a intentarlo. Ninguno tuvo una recuperación sencilla. Vivieron con secuelas profundas, a miedo al contacto humano, incapacidad para tomar decisiones, dificultad para expresar emociones. Aprendieron a sobrevivir, pero nunca a sentirse seguros del todo. La granja fue demolida años después. Las fosas fueron marcadas con piedras sin nombre. El caso quedó archivado como uno de los ejemplos más extremos de abuso sistemático en la historia del oeste americano. No por su violencia visible, sino por algo más inquietante, demostró cómo el silencio, la distancia y la indiferencia pueden permitir que el horror exista durante años, sin que nadie pregunte nada.